Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado, conectado vía Zoom, a Daniel Mayorga Montes de Oca, abogado por la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo, analista político y económico del Instituto Ecuatoriano de Economía Político IEP, columnista en Diario La Hora y Diario La República. Daniel, gracias por estar con nosotros el día de hoy, y uno de los temas que tenemos algunos temas para hablar contigo, pero comencemos por el que no termina de solucionarse, que es el problema del paro, un paro convocado para variar por la dirigencia indígena de la CONAIE, un paro que tiene ya cerca de 3 semanas todavía vivo. Inclusive en los días pasados, el día de ayer, estuvieron intentando entrar a la ciudad de Quito, o entraron a la ciudad de Quito. No pasó a mayores la manifestación, pero igual sigue afectando la economía del país, sobre todo la sierra central y norte, y en ciudades como Tabalo y en ciudades como Ibarra hay graves problemas de desabastecimiento de alimentos, de gas, y la lucha continúa. Quisiera tu análisis de esto, porque esto es como el cuento del gallo pelón. El Ecuador ha tenido varios intentos de eliminar este subsidio, especialmente el del diésel, y no se pudo en el pasado. El presidente Noboa lo vuelve a lanzar porque es absolutamente necesario y correcto hacerlo, pero siguen los detractores de siempre otra vez molestando para que esto no suceda. Giovanni, ¿cómo estás? Un placer estar acá de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, yo creo que la decisión de eliminar el subsidio en otro intento por sanear y sincerar de una vez por todas las cuentas públicas y de alguna manera paliar los efectos negativos que tiene sobre nuestra economía un déficit fiscal crónico era impostergable. Yo creo que la decisión es la adecuada y no obstante, los tiranos del statu quo, aquellas personas que de alguna manera se benefician de este subsidio, pues se aferran con uñas y dientes a su privilegio. Sin embargo, yo creo que la decisión es acertada porque hay que sincerar de una vez por todas las cuentas y la economía de este país. Si uno tiene un negocio y tiene que pagar un arriendo de 500, pero tus papás, en ánimo de apoyarte, te pagan la mitad del arriendo y tu negocio empieza a ser rentable, aún no eres rentable, sino que te están cubriendo una parte de tus costos, ¿no? Entonces, eh, El ejemplo que tú has puesto es válido, porque justamente una de las definiciones importantes de subsidios es que no deban ser permanentes. Hay excepciones a la regla, como por ejemplo si alguien discapacitado necesita una ayuda, seguramente será permanente porque no hay manera de solucionar su discapacidad. Pero en el caso de los negocios, en el caso de estos temas como los combustibles, haber mantenido a lo largo de tantas décadas un subsidio que además está demostrado que en una parte importante se iba en contrabando a la frontera norte y sur, contrabando para ponerlo en embarcaciones en alta mar, en economías vinculadas con el narcotráfico, en economías vinculadas con la minería ilegal. Es decir, subsidiar combustible para un ejército de retrocavadoras que están destruyendo permanentemente los ecosistemas del país. Y ahí es donde yo no entiendo la consistencia o la coherencia del movimiento indígena, porque se suponía que han sido por los grandes defensores de la naturaleza, los grandes defensores del agua, y luchan contra ciertas mineras formales, pero no luchan, curiosamente, por en contra de la minería ilegal y contra este subsidio que además de por sí es una medida antiambiental. yo no entiendo, sinceramente, me gustaría que los dirigentes indígenas, quienes se rasgan las vestiduras y se dan golpes en el pecho defendiendo el medio ambiente y promoviendo, por ejemplo, la no explotación del ITT, del bloque 43 hace unos años, a, a, ahora sean los defensores número uno de un subsidio a los combustibles, a la quema de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, yo creo que existe francamente, si no una preocupante ignorancia de parte de estos dirigentes, que no son capaces de entender la relación causal que existe entre la explotación de los recursos petroleros y el subsidio de los combustibles, pues existe una muy mala fe manifiesta que, bueno, afortunadamente el paro cada vez es menos nacional, más focalizado en determinadas regiones, que son precisamente eh,
las que se ven más afectadas por este tipo de obstrucciones al libre ejercicio de la iniciativa particular. Veía esta mañana con preocupación que en las zonas en donde se están focalizando los disturbios y los cierres de carreteras, la ocupación hotelera no superaba el 5%, es decir, aquellas personas que son sedicentemente defendidas por intereses, por estos líderes y que dicen representar sus intereses, pues fueron quienes se vieron más afectados por no haber podido llevar a cabo durante un feriado tan largo su actividad productiva y bueno, perdiendo en el acto muchísimos recursos. Y me gustaría hacer una nota. Veía hace una semana un sujeto con pasamontaña como si fuese un delincuente, que yo francamente creo que hay buenos motivos para que Fiscalía inicie las investigaciones contra personas como esta, que decía, no vamos a dejar que los alimentos pasen a las ciudades porque nosotros los pobres del campo estamos pues alimentando gratis a las ciudades donde viven los ricos. Entonces no vamos a dejar que el alimento llegue a las ciudades para matar de hambre a los ricos. Señores, los ricos que están en las ciudades, pues como son ricos, dejarán de consumir una salida al cine, una cerveza, y no se van a quedar sin su alimento. A quien sí marca la diferencia ese aumento en el margen que se debe debido a la escasez que ustedes están generando artificialmente y que es asesina, porque deja sin sustento a las familias, es precisamente a los más pobres de las ciudades, que muchas veces son personas que por la falta de oportunidades y por el poco desarrollo que hay en el campo, migran hacia las ciudades en busca de más oportunidades y que tienen un ingreso más bajo que sí que se va a ver directamente afectado por medidas como esta. Yo creo que el gobierno ha sido bastante condescendiente, ha sido bastante cauto en no criminalizar este tipo de protestas. Evidentemente ha habido excesos que deberán ser investigados, pero esto no es otra cosa que una extorsión, es una vacuna política la que están pretendiendo imponer sobre el Ejecutivo, que no hace otra cosa que malabares financieros para poder cerrar las cuentas a cada fin de mes. Como decía hoy en una entrevista en Ecoavisa Carlos Andrés Vera, parece que al movimiento indígena del Ecuador desde hace algún tiempo se le acabaron las razones de su existencia en el sentido de poder defender los grandes problemas que aquejan a su población, a la población indígena. ¿Cuáles son? Salud, educación, productividad, trabajo en el campo, tecnología, créditos, etcétera. Y resulta que el único problema que ellos ven desde hace algunos años es el tema del subsidio del combustible, como que si fuera la única bandera de lucha para poder sacar de la pobreza o mejorar la calidad de vida y el progreso de su población. Entonces, algo no cuadra en eso. Perdóname, Giovanni, pero yo no creo que los temas del indigenismo deben ser hoy los mismos que hace 50 años. O sea, es verdad que los indígenas tienen una relación histórica con el campo, con las actividades agrícolas, pero, pero tienen 60 años con el mismo cuento. Ya deberían cambiar de discurso y decir, ok, quiero yo indígenas ecuatorianos hablando de inteligencia artificial, quiero indígenas ecuatorianos hablando de atracción de la inversión extranjera. Quisiera que por lo menos los indígenas propongan, por ejemplo, ha habido un gran desarrollo en las cooperativas de ahorro y crédito en la Sierra Central, y bueno, escuchar a los indígenas hablar de cómo aumentar el crédito productivo en el Ecuador, quizás a través de una reforma de la seguridad social, quizás a través de la atracción de banca internacional. Pero tenemos un movimiento indígena sumamente retrógrada, que cada vez es más incoherente en lo que exige, porque por un lado dice defender la conservación ambiental, por otro lado exige subsidios a los combustibles. Francamente, yo creo que es el momento de que el movimiento indígena se modernice, se adapte a los tiempos y a las realidades que no solo el Ecuador, sino toda Latinoamérica está viviendo, o si no, está francamente destinado a desaparecer en los próximos años. Pero hablando de retrógradas, la verdad que el Ecuador sigue siendo retrógrada en muchos frentes, que venimos hablando durante mucho tiempo y no logramos salir de ese discurso. El Ecuador necesita tener, como tú dices, un baño de verdad, ver hacia el presente, ver el futuro y ver qué es lo que hace que los países se desarrollen. Inclusive veo con agrado que le han dado el Premio Nobel de Economía a 3 científicos o 3 economistas
por sus explicaciones o sus teorías vinculadas con el desarrollo económico sostenido, el desarrollo económico basado en justamente en la manera de poder mantener en el tiempo el desarrollo económico de un país está ligado con el valor agregado, con la innovación. Y el Ecuador, en vez de estar pensando en innovación, estar pensando en las cosas de futuro, que mantenga nuestro campo más productivo, más tecnificado, nuestra industria más tecnificada, nuestra acuacultura más tecnificada, estamos con los temas de discusión de hace 50 o 100 años. Que si el subsidio, que si que el señor que con pasamontañas que decía que le voy a quitar la comida a los ricos, o sea, ese discurso de barricada del marxismo putrefacto que lo único que ha hecho es empobrecer los países y los ha destruido a todos los países que han caído en ese cuento. Resulta que seguimos en ese discurso. Cuando tú has mencionado temas de moda como la inteligencia artificial y otras tantas cosas, que el Ecuador pudiera estar sumergido, que la juventud tiene interés en los temas digitales, en los temas tecnológicos, en los temas, inclusive en los temas sociales vinculados con esa tecnología, pero de eso no se está hablando. Hoy veía que la empresa de la dueña esta, la desarrolladora de ChatGPT, su nombre se me escapa, ha decidido montar la primera gran inversión de un complejo de inteligencia artificial en Argentina, con un poco más de un año y medio de gestión de Javier Milei, porque están dejando atrás aquellos dogmas del desarrollismo latinoamericano, de cerrarse al mundo, de tratar de producir soberanamente pobreza cada vez, y están abriendo las puertas a la inversión, a la innovación. Precisamente estas tres personas que han adquirido el Nobel el día de hoy, pues mencionan explícitamente a uno de los grandes economistas liberales austriaco, Joseph Schumpeter, quien hablaba de la destrucción creativa. ¿Qué es la destrucción creativa? Es una fuerza que impulsa el desarrollo económico a través de la destrucción. ¿La destrucción de qué? Del medio ambiente. No precisamente. La destrucción de formas obsoletas de hacer las cosas, de las formas ineficientes, la destrucción de la burocracia y de los controles ineficientes y de formas más prácticas y más modernas cada día de hacer las cosas. Una de ellas, y de la que me gustaría hablar, por ejemplo, es precisamente la inteligencia artificial, pero también está el gran lastre de del último medio siglo del Ecuador, que es, por ejemplo, su régimen laboral, que es una cosa, quizás el sueño de los mariateguistas, el sueño de la recalcitrante izquierda latinoamericana de los 70, pero que es uno de los grandes lastres que no deja que este país progrese. Pero hablemos de ese tema porque ya contigo lo hemos hablado antes y son parte de estos tabúes que el Ecuador no acaba de erradicar, ¿no? Porque está claro y las cifras lo indican que menos de la mitad de las personas en edad de trabajar en el Ecuador no tienen un empleo formal. Es decir, la mayor parte de los ecuatorianos no tienen un sueldo mensual, no tienen un empleo que le aporte beneficios sociales, que le aporte el seguro social, que le pague el 13º, el 14º, sino que son o autónomos o cachuelean, como se dice vulgarmente, para ver cómo sobreviven. Si esa es la realidad, ¿por qué siguen los líderes laborales empecinados en defender la realidad pasada? Cuando más bien hay que preocuparse de esa nueva realidad para incorporar a esas personas o a un empleo formal o convertirlos en emprendedores exitosos que puedan mantener a sus familias como trabajadores autónomos. Pero no están hablando de eso, ellos simplemente están hablando del mismo discurso dinosaurico de décadas atrás para poder defender una bandera de lucha que ya prácticamente no existe. Efectivamente, yo supongo que es porque es precisamente su trabajo. Ahora, lo curioso es que estas organizaciones sindicales y recientemente representantes de los trabajadores no representan a una gran mayoría de ecuatorianos que no tienen empleo, precisamente porque no tienen empleo. El desempleado no se sindicaliza, el desempleado no tiene fuerza de lobby, no tiene voceros. Lo que tiene es desesperación porque no encuentra un trabajo en el que emplear sus dos manos y que le permita llevar el alimento a su casa. Y este régimen laboral ecuatoriano es francamente un lastre para la sociedad, porque excluye precisamente a aquellas personas que son menos productivas, aquellas personas que más necesitan el empleo, que más desesperadas están por adquirir un puesto de trabajo y que no logran conseguirlo. Y esa es la verdadera tragedia. Yo lo digo sin ambajes,
en el Ecuador. Hay que eliminar las indemnizaciones por despido, hay que transitar hacia un sistema de contratación por horas, hay que transitar hacia un modelo en el que uno pueda tener múltiples empleadores al mismo tiempo que conjuntamente le permitan a uno llevar adelante, bueno, su afiliación a la seguridad social, que también debe reformarse sustancialmente. Pero seguimos aquí creyendo que hablar de los derechos laborales es casi que un sacrilegio y es un tabú que no puede estar en boca de nadie. Y yo lo digo francamente, hay mucha gente desesperada que no encuentra trabajo y tenemos sindicalistas y defensores de los derechos laborales que no trabajan sino haciendo política, rasgándose las vestiduras, diciendo que ellos son los defensores de una clase trabajadora que es una minoría en el Ecuador. La mayoría de gente no está sindicalizada, no está afiliada a la seguridad social, no tiene un trabajo y eso es una tragedia. Hay que transitar es un trabajo por horas, es un modelo de país en el que sea más fácil despedir y contratar gente. Y podemos conversar del tema. ¿Sí? Bueno, pero antes de entrar en ese detalle, justo ayer leía una reflexión de alguien, no me acuerdo si fue en redes o en algún periódico, haciendo referencia a los feriados. Yo no tengo nada particularmente en contra de los feriados. Yo creo que el turismo no se debe sostener solamente en feriados, sino en una atracción permanente del turismo. Veía aquí una noticia para España muy buena que dice que España alcanza un nuevo récord de turistas en el verano pasado. Es decir, todo un tema de atracción interna, externa, internacional de turistas que en el Ecuador, peor ahora con la inseguridad, pues no llega. Pero la reflexión a la que iba a llegar es que, claro, el trabajador que tiene sueldo es el que puede disfrutar, entre comillas, de un feriado porque le dan vacaciones y se va 4 días a descansar. Pero la persona que sobrevive y que es un trabajador autónomo o que vive del cacholeo diario, para él no hay ninguna buena noticia en un feriado, más bien le quitas el sustento porque le cambia el hábito de tener que ir a la calle, de poder ir a la calle a vender algo en la calle o lo que sea. Entonces, esa cruda realidad, digamos, diferencia a estos pocos privilegiados que tienen un empleo formal del resto de la ciudadanía que no tiene este empleo formal. Y ahí es donde debemos atacar, es donde tenemos que transformar la sociedad productiva del país en algo distinto. Yo creo que es una tendencia global la de menospreciar cada vez más el trabajo, entender que el trabajo es una maldición, que debe ser evitada a toda costa. Y claro, pues con una dirigencia que te dice que cuando eres trabajador eres explotado, eh, se entiende que cada vez haya en el mundo, y esto prolifera hasta en Europa, esto de la jornada laboral de 6 horas y la semana laboral de lunes a jueves y cada vez trabajar menos y la renta básica universal, cosas de las que se puede preocupar el primer mundo donde, digamos, han superado hasta cierto punto los problemas más acuciantes de quienes no encuentran empleo, aunque hay países con tasas de paro muy altas. Pero definitivamente en el Ecuador no podemos trabajar muchas veces por la inseguridad, por los paros, porque algún grupo privilegiado o particular se le han tocado sus intereses y decide que nadie más puede en el país producir. Y yo sí creo que es un despropósito, aunque entiendo la política que hay detrás de decretar tantos feriados, porque claro, el sector turístico es el que está más ahogado y necesita de alguna forma algún, algún aliciente, pero no creo que la medida adecuada sea impulsando de manera artificial el turismo con feriados por decreto, sino mejorando las condiciones de seguridad y la capacidad de consumo de los ciudadanos que puedan tomarse unas vacaciones porque tienen un empleo formal y fijo que les da sus beneficios y que puedan ejercer el turismo interno y asimismo la atracción de turismo internacional, en la que Colombia y Perú nos llevan años luz de ventaja. Tú mencionabas dificultades que hay en Ecuador y Ecuador definitivamente tiene un código laboral antiguo donde, por ejemplo, temas, la flexibilidad laboral no existe o es muy limitada. ¿Por qué deberíamos cambiar esto? Mira, lo que no es flexible termina por romperse. Y este régimen inflexible de contratación, lo único que hace es quitarle el poder al trabajador. Porque antes el trabajador tenía la oportunidad, un trabajador que es propiamente un trabajador, alguien que se esfuerza, que conoce el negocio, que ayuda a la empresa a que produzca, que ayuda a su empleador a llevar adelante su proyecto empresarial. Eh, a medida que uno va capacitándose y ganándose la confianza de su empleador y que es más productivo, pues uno mejora su condición.
y entonces puede aspirar a un aumento, a un salario, a escalar en la estructura jerárquica de la organización a la que pertenece. En un ambiente como el que tenemos en el Ecuador, en el que una vez que contratas a un empleado, estás casi que casado con él, porque despedirlo te sale extremadamente caro, el empleador pierde todo su poder de negociación el empleado pierde su poder de negociación frente al empleador. Ya no le puede decir, súbeme el sueldo, me voy, estoy esperando un ascenso, estoy esperando una mejora salarial, estoy esperando mejores condiciones. Porque el empleado, el empleador, el dueño de la empresa o el pequeño empresario, porque recordemos que los mayores empleadores en el Ecuador son micro, medianas y pequeñas empresas, está cruzando los dedos, rezando todos los días angustiado porque el trabajador encuentra una razón para botarse en el trabajo. Y si te sale una mejor oportunidad en alguna otra empresa que te ofrece un sueldo más atractivo, pues te lo piensas 2 veces. Cuando lo normal sería que exista una movilidad básica en todo mercado, pues te lo piensas porque, si renuncio a la empresa donde estoy, pues me voy a perder esa jugosa liquidación que los dirigentes sindicales y la política me ha hecho creer que tengo derecho a recibir. Cuando en realidad el, el salario es lo que remunera tu esfuerzo mes a mes. Y bueno, las empresas no son aseguradoras para estar pagando las altísimas indemnizaciones que tenemos en este país, lo que incentiva a que los empleadores pues simplemente no contraten de manera irregular y que despidan a sus empleadores, a sus empleados más fieles y a quienes son más productivos, quienes han demostrado ser a lo largo de los años los más eficientes, los más dignos de mi confianza, pues no me conviene mantenerlos dentro de mi organización, porque sé que mañana, si los despido porque las cosas no van bien, pues me pueden quitar parte significativa de mi empresa, pueden poner en riesgo mi patrimonio con unas indemnizaciones altísimas. Y entonces estoy esperando que algo le pase, porque le ofrezcan un mejor trabajo en algún lado para que se vaya. Y entonces crean unas asperezas innecesarias en las relaciones empleadores, que yo creo que son un lastre para el Ecuador. Y esto por hablar de las indemnizaciones, porque también tenemos el tema de el empleo por horas. Y esto del empleo por horas me parece particularmente interesante. Imagínate, Giovanni, que tú eres panadero y yo te digo mañana, como presidente que soy, defensor de los intereses del gremio de los agricultores, digo, ok, a partir de mañana la harina solo se compra de a tonelada. Nadie me puede andar comprando fundas de harina de 1 kilo, de 2 kilos, de 1 quintal. Solo harina de tonelada. ¿Qué va a ocurrir? Pues que las panaderías van a cerrar, solo quedarán abiertas pues 2 o 3 cadenas grandes de panadería, Bimbo, Supan, y pare de contar. Y entonces las pequeñas empresas que tienen, por cierto, que no pueden asumir los costos de 1 tonelada de harina, pues dicen, ok, yo me voy a dedicar a otra cosa, la panadería ya no es negocio para mí. Bueno, lo mismo pasa cuando te hacen contratar a un empleado durante 40 horas semanales indefinidamente. Hay empresas, hay negocios que no requieren tal cantidad de empleo, tantas horas de empleo al mes, y que les iría bien contratando por algunas horas a la semana, quizás 15 o 20 horas, a 1 o 2 personas que le ayude a aligerar la carga laboral que tiene dicho negocio, o que por las condiciones del mercado al que se dedica no requiere de un trabajador en oficina en horario de 8 a 5 de la tarde. Y esto nuestro código laboral lo prohíbe porque no permite la contratación por horas, fundamentalmente por cambios también que pasó la constituyente de plenos poderes que tuvimos en Montecristi con esos mandatos y esos adefesios que se inventaron. Pero esto nos condena al desempleo y condena a que muchas personas no encuentren dónde ocupar sus manos o tengan que ocupar su fuerza laboral y sus talentos en el mercado informal. Entonces, son cambios estructurales necesarios que pueden sonar a tabú, que pueden sonar sacrílegos en la corrección política ecuatoriana, pero lo que es verdaderamente horrorizante es que el 70% de los ecuatorianos en edad de trabajar no consiga un empleo donde ubicar su talento, que es el contrario de lo que pasa en Estados Unidos. En el sur de Estados Unidos, en Texas, 250,000 personas cruzan la frontera todos los días, ilegales, no hablan el idioma y todos consiguen un empleo. ¿Por qué? Porque ahí es fácil despedir a alguien, y cuando es fácil despedir es fácil contratar, porque lo que no es flexible termina por romperse. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo.
RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Daniel Mayorga del Instituto Ecuatoriano de Economía Política sobre su visión de lo que pasa en el país y en la región. Hablando de cosas que suceden fuera del país y cuando uno trata de entender lo que este mundo está cada día un poco más trastornado, ver las noticias internacionales, inclusive en países como Estados Unidos. El otro día veía una entrevista antigua que le hacían al candidato tal vez favorito todavía a la elección de la ciudad de Nueva York, ciudad con la cual el Ecuador tiene una importante relación porque hay muchos ecuatorianos que emigraron hace muchos años allá, y ver que él, que está entre los más opcionados a ganar, habla de que la manera de solucionar los problemas de vivienda en la ciudad es abolir la propiedad privada. Uno se cae para atrás como Condorito, porque si Nueva York era considerada pues un poco el ícono mundial del capitalismo, de la libre empresa, tienes un candidato a alcalde que aparece como favorito en la lista para ganar, que te habla de abolir la propiedad privada, entonces yo ya no entiendo nada. Sí, la verdad que se están deteriorando los cimientos de lo que Estados Unidos fue en sus orígenes, que era precisamente una tierra prometida de libertad y de propiedad privada, donde la gente podía, a base de esfuerzo y trabajo duro, prosperar siendo dueño de lo suyo, ¿no? La propiedad privada es básicamente, Giovanni, un mecanismo de racionamiento. No existe de todo para todos todo el tiempo. Los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Y solo por ello tiene sentido que las cosas tengan propietarios. Solo cuando algo es escaso se convierte en un bien económico, porque hay que economizarlo, hay que saber utilizarlo, hay que distribuirlo de alguna forma con un criterio que permita satisfacer las necesidades de todos. Y no puede ser otro, la humanidad no lo ha descubierto, que la propiedad privada. Evidentemente no es un método perfecto, no es un método infalible, porque lo infalible no es propio de los seres humanos, pero es lo mejor que podemos llegar a tener. ¿Por qué? Porque en lugar de centralizar la dirección de los recursos y el aprovechamiento de los escasos recursos de la sociedad en la voluntad de un Mesías, lo que hace es dejar en las personas y en su propio afán de prosperar la responsabilidad de manejar sus recursos, y esto genera los incentivos adecuados. Entonces, a través del mecanismo del sistema de precios, que es como la gente utiliza en relación con otro su propiedad, pues se da un juego de oferta y de demanda, y cuando unas cosas suben de precio, pues envían una señal a las personas, y es, hey, aquí hay que producir. O cuando algo cae de precio, es como que, ¿sabes qué? Ya el mercado no está demandando esto a lo que tú te estás dedicando, vamos a producir alguna otra cosa. Entonces, ejemplos sobre la regulación del housing, de la construcción y de los inmuebles en Ecuador y en el mundo, los hay muchos, y cómo la regulación de los mercados de alquileres, la fijación de arriendos máximos, generan y conducen inexorablemente a la escasez de vivienda. Pues ya se ha estudiado suficiente en el mundo. Siempre que se fijan salarios, siempre que se fijan precios, siempre que se fijan tasas de interés, hay menos demanda o hay menos oferta, y eso lleva inexorablemente a la escasez. Lo mismo pasa con la vivienda, y bueno, en España ya lo han estudiado, pero la base del argumento es el hecho de que no se entiende cuál es la función social de la propiedad privada, y es permitir que la gente pueda acceder a aquellas cosas que escasean con un criterio razonable y no a merced de la voluntad política de turno. Si no, tenemos a Hugo Chávez, pues no, con el ejemplo famoso de que llamaba a los bancos a decir a cuánto tenían que dar los créditos de vivienda, a cuánto tenían que estar las lavadoras,
cuándo y cómo se debía utilizar las propiedades, expropiando comercios para dedicarlos a viviendas populares. Y ahí tenemos el ejemplo de lo que es Venezuela, que por cierto me entusiasma mucho y celebro que le hayan otorgado a esta heroína del siglo XXI, María Corina Machado, el Nobel de la Paz. No cabe imaginar a alguien que se lo merezca tanto como ella. Y no hay señal más clara de quienes son enemigos de la libertad que aquellas personas que se están quejando de que se le haya otorgado este premio a María Corina, ¿no? Tenemos a la izquierda repugnante española y latinoamericana en contra de semejante galardón para ella, que se lo merece más que nadie. ¿Y cómo son tan unidos esta izquierda repugnante internacional? Porque todos ellos tienen el mismo libreto, todos ellos han evitado dar las felicitaciones a una mujer que se lo merece. Y eso habla muy mal de lo que ya sabemos, ¿no? De cómo son, porque no es cuestión de que si alguien puede opinar distinto a ti, puede tener una visión distinta de la economía, una visión distinta de la política, pero dejar de valorar el esfuerzo, el sacrificio, la valentía de una mujer como ella que ha luchado por el restablecimiento de la democracia en Venezuela, realmente no aplaudirlo, simplemente los confiesa en lo que son. Y una de las cosas que más me gustó de la declaratoria del Consejo Noruego que hace esta designación para los premios Nobel es de poner muy claro en el texto el hecho de que ella ha luchado contra una dictadura, es decir, subrayo la palabra dictadura, porque eso es contra lo que ella ha venido luchando, y a pesar de que se demostró que la última elección tuvo resultados distintos, ellos siguen manteniendo por esa vía ilegal al dictador Maduro en el poder, y esto es parte del mensaje para la humanidad que se ha dado en apoyo a este premio Nobel, el hecho de que ella está luchando por restablecer la democracia en Venezuela. Y yo quiero también volver al tema de Ecuador, porque tenemos a pocos días, a pocas semanas, una nueva elección para poder decidir si vamos a dar pie o no a una nueva consulta popular, para poder hacer una constituyente, y posteriormente habrá que votar sobre una lista de asambleístas constituyentes y posteriormente otra vez ratificando o no el texto final de esa constituyente. Yo quisiera saber tu opinión al respecto. Para algunos es una medida absolutamente necesaria, para otros era una medida riesgosa del presidente, para otros han criticado el hecho que en el Ecuador hay 500 constituyentes, 500 constituciones por todos lados y realmente los cambios no se dan. ¿Cuál es tu visión de esto, Daniel? Yo ciertamente estoy a favor de la constituyente, porque francamente me cuesta imaginar una constitución peor a la que tenemos. Yo creo que la constitución de Montecristi es muy mala, tanto en su forma de estructurar el Estado como en el excesivo garantismo de derechos. Y no hablo precisamente de la narrativa oficial de que la Constitución defiende delincuentes, sino que es una Constitución de ciudadanos mediocres, porque es básicamente una lista de Papá Noel, ¿no? Y yo revisaba la lista de derechos a los que la Constitución nos hace acreedores y veía a fundar medios de comunicación, a experiencias sensoriales de desarrollo de la personalidad, al aire puro, a una dieta balanceada, a la cultura, y un infinito etcétera, ¿no? Como si la Constitución fuese una lista de deseos de Papá Noel. Yo espero que esta oportunidad para una nueva constituyente pues sea aprovechada en el sentido de hacer lo que es propiamente una constitución, que es una carta ciudadana que le dice a los políticos: hasta aquí pueden avanzar ustedes, y que para ello reconoce una estructura básica del Estado clara, que no trata de ocultar la naturaleza política de las autoridades que se designan, por ejemplo, con el caso de la muy polémica función de transparencia y control social, que lo que hace es cooptar todos los poderes de control del Estado en las manos de un grupo o de un proyecto político, y establecer ciertos límites que son los derechos a los que se reconocen a los ciudadanos, que no se otorgan mediante la Constitución, porque la Constitución no otorga derechos, lo único que hace es reconocer humildemente que los derechos son propios de las personas y que son un puñado: la libertad de asociación, la libertad de expresión, la propiedad privada, el debido proceso y no mucho más.
Pero si tenemos en mente que ahora esta nueva constitución pues tiene que garantizar el acceso a todo lo nuevo que la constitución anterior no decía, como la inteligencia artificial y como la conexión a internet y un montón de defectos más, y no nos concentramos en crear una constitución que permita un ambiente amigable para el desarrollo económico y para la atracción de inversiones productivas, pues sería una oportunidad desaprovechada gigante. Tengo muy fresco el ejemplo de Perú, porque recientemente se destituyó a su presidenta, y no es algo nuevo. En Perú ningún presidente termina su periodo y sin embargo reciben 10 veces más inversión extranjera que nosotros. ¿Por qué es esto? Porque su constitución establece muy claramente los límites de la política respecto de la economía. Entonces, en Perú, un gobierno se cae tras otro, pero la moneda no pierde su valor, las inversiones no dejan de fluir, el empleo no cambia, el régimen tributario no cambia. En el Ecuador, creemos que una constitución es básicamente un proyecto político, cuando las constituciones no son otra cosa que unos pactos entre los ciudadanos y el Estado para establecer los límites y las reglas de un juego. Y dentro de ese juego ya veremos qué decidimos que es política pública, si mantener subsidios, si no mantenerlos, la política laboral, la política tributaria. Pero promovía yo hace unos días, o proponía una idea arriesgada, que era, vamos a una constitución por consenso, una constitución que tenga que ser aprobada por unanimidad. Entonces, si esa es la regla, pues la clase política y los distintos movimientos que formen parte de la constituyente tendrán que acordar en mínimos. Y eso es lo que se busca en una constitución, consenso. Ya veremos en el juego político ulterior de la legislatura y de las presidenciables cómo se va a desarrollar determinadas políticas públicas o tal o cual área de la economía. Pero parece que nos gusta comer cuento porque tú mencionas todas estas garantías, pero estas garantías, por el hecho de que estén en papel, automáticamente no se cumplen. Pues no me dan aire puro porque está escrito, no me dan medicinas gratis porque está escrito, no me dan la mayor parte de las cosas que tú has enunciado, no las dan. Y no pasa nada al respecto. Yo lamento ser desagradable, pero María Soledad Vela, en la constituyente anterior de 2007, estaba haciendo lobby para que se incluya en la constitución de Montecristi el derecho al orgasmo femenino. Imagínate tú, como si las constituciones pudiesen garantizar ridiculeces de esa índole, ¿no? Una constitución que garantice carbohidratos o acceso a carros particulares eléctricos. ¿En qué estamos pensando? La Constitución no puede garantizar un montón de adefesios solamente porque los llame derechos. Los derechos son esferas de acción individual sobre las que no pueden traspasar ni la política ni otros particulares. Eso es un derecho que se puede garantizar. Yo puedo garantizar que tu propiedad será respetada, que tus contratos serán respetados y ejecutables, que tu vida te va a proteger frente al Estado y frente a terceros. Pero no puedo proponerte yo o prometerte como derecho que vas a tener una vivienda, que vas a tener salud, que vas a tener transporte, que vas a tener educación, conexión a internet, porque eso requiere un desembolso de recursos que de algún lado tendrán que venir. Y si por un lado la Constitución reconoce una retahíla de derechos, pero por otro lado crea los mecanismos para excluirnos de la globalización económica y de la integración comercial, de la integración financiera y de un mundo globalizado que busca el desarrollo, pues se queda en papel mojado. El papel lo aguanta todo, pero la verdad es que las constituciones no son finalmente las que sacan a los países del subdesarrollo. Lo es la inversión, el capitalismo y la iniciativa particular de los emprendedores de cada país. Nos quedan 5 minutos y quería volver a salirnos del ámbito ecuatoriano y regresar al de Argentina. Tú mencionaste brevemente a Milei. Y Milei está ahora en un predicamento un poco complicado porque le ha bajado su popularidad, hay ciertas denuncias de corrupción, y si bien es cierto, algunos elementos de la política económica han dado frutos, como la reducción de la pobreza, la reducción de la inflación, todavía hay problemas enormes con respecto a poder sostener un tipo de cambio. No ha querido él irse por la dolarización, no ha dejado tampoco flotar el peso, y hay permanentemente esta necesidad, estos salvatajes para poder mantener en cierto límite, en cierto umbral la moneda. Entonces, ¿cómo tú ves este futuro de Milei con Argentina? La verdad, el panorama para este año es difícil. Yo veía que en lo político, pues, se criticaba a Milei porque ha dejado de ser el outsider y efectivamente ha tomado más una postura institucional, que lo entiendo, pero claro, Milei ha dejado de sorprendernos a todos con
su impertinencia y su improvisación y su carismática forma de ser, y se ha convertido cada vez en un político más acartonado. Desde lo político y desde lo económico, evidentemente le ha jugado en contra el hecho de no haber apostado por la dolarización. Sin embargo, hay que entender que Milei llegó a la presidencia en coaliciones, pero que hay partidos y hay intereses dentro de Argentina que no están muy convencidos de la dolarización, o que no son entusiastas de la misma porque precisamente es su negocio. Me refiero sin duda a los bancos y al sector financiero, quienes no están particularmente entusiasmados con la idea de la dolarización, porque el mercado cambiario es pues parte importante de su negocio, y lo era en Ecuador también. Yo conversaba hace algunos meses con alguien de los mercados financieros del Ecuador, y nos decían, no, bueno, la dolarización muy buena para el país, pero muy mala para nosotros porque perdimos el negocio del mercado cambiario. Entonces, hay muchas trabas en cuanto al lobby que se está haciendo en torno a dolarizar a Argentina, pero yo sí creo que Milei ha sido peligrosamente tibio en cuanto a avanzar con una reforma de tal magnitud, que es sin duda la promesa principal de su campaña, y que yo creo que es lo mejor que le podría pasar a Argentina, porque si mañana Milei deja de estar ahí, pues el peso sigue siendo un arma muy peligrosa para cualquier otro tipo de político. Entonces, lo más conveniente sería que Argentina dolarice ya, y que además sería un golpe, una inyección de popularidad de muy rápido impacto de cara a las próximas elecciones de medio término que se van a llevar a cabo. Entonces, espero que por el bien de Argentina y por el bien del futuro del proyecto libertario que allá está llevando a cabo el gobierno, Argentina finalmente termine por dolarizar este año. Sin embargo, las expectativas de los analistas que siguen con más cautela esta dinámica no son las mejores en ese sentido, pero acá en Ecuador sabemos la bendición que implica tener una moneda como la que tenemos, en gran medida gracias a personas como Joyce. No, y ahí el tema es que el fracaso de Milei significaría el regreso triunfal de los que destruyeron Argentina, ¿no? Y ellos que se llevaron en peso a la Argentina, que lo han destruido, que lo han empobrecido, un país riquísimo como la Argentina, que fue en un momento de la historia entre las 10 economías más fuertes del planeta, y que ha sido severamente empobrecido, destruida su educación y todo lo bueno que tuvo Argentina en otras épocas. Que ellos regresen sería una gran pérdida para ese hermano país. Ahora veo que regresen con las cuentas saneadas, porque le sanearon el déficit público y tienen incluso reservas positivas. Entonces regresan y tienen y ya les resolvieron el desastre que dejaron hecho. Y entiendo que en estos días hay récord de exportaciones, sobre todo de la soya. Es decir, las cosas pueden estar a favor. Ojalá que estos salvatajes que vienen por el lado del Fondo Monetario y también del Fed americano puedan darle un empujón a Milei, pero que tome las decisiones, como tú dices, ya no tibias, sino frontales y valientes, para poder acabar de corregir las cosas en ese hermano país. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.